Esa peña retrogomiosa. Bienvenidos a un nuevo Retrogomia Toys. Y hoy vamos a hacer referencia a la segunda película del Señor de los Anillos de esa trilogía, que sería Las Dos Torres. Si os fijáis ya el encarte de estas figuras, ya a diferencia de lo que veíamos en la Comunidad del Anillo, que era ese color verde, ahora tenemos ese color rojo. Y vamos a empezar con esta primera oleada, hablando de una figura que era un hombre del este. Esta figura que tenemos aquí presente es un hombre del este, unas tropas contratadas, mercenarios contratados traídos por el señor oscuro Sauron para hacer, entre otras cosas, la conquista desde la zona de Mordor, desde esta zona de Mordor, pasar a Gondor y de ahí entrar por toda la Tierra Media. Bueno, como os digo, son mercenarios venidos desde Oriente, por eso son hombres del Este, que realmente, bueno, yo creo que aunan muy bien ese concepto, vamos a decir, de decoración árabe, asiática, esto es lo que me recuerda, y que creo que también le dan valor al trasfondo que se inventó Tolkien y que luego pulió y yo creo que llevó bastante bien a su representación fílmica Peter Jackson, porque en la película no es que tenga una carga muy importante, a veces es ciertamente residual para presentación de otros personajes, o por lo menos para darle, como digo, un empaque mayor a la idea de conquista de la Tierra Media que tenía Sauron. Pero como os comento, bueno, vamos a ver esta pieza, que realmente es una pasada, a mí me parece, las texturas, las calidades con que está realizada, me parece una pasada. Si os fijáis, frente a lo que eran esas curvas, o esas formas más sinuosas, más onduladas, más suaves en definitiva, que veíamos por ejemplo en figuras como Elrond, los elfos de Rivendell, aquí empezamos a ver ya mucho elemento, como os digo, que acaba en punta, mucho filo, mirad el propio casco como acaba en esta prominencia para dar un cabezazo, la propia alabarda que tiene pinchos por todos los sitios, es decir, tenemos a una figura, un verdadero guerrero intimidante. O sea, tú te encuentras con este tío que apenas le ves la cara y piensas que es lo que es, una máquina de trinchar. Aquí lo tenemos. Vamos a quitarle el escudo para verlo un poquito al detalle. Otra de las cosas que me gusta, vuelvo a decir, son las calidades, los propios ropajes, las telas, cómo contrastan ese colorido con lo que son ya todos estos elementos de las armaduras, si os fijáis, hay todas las arrugas de la piel. Yo creo que esta es una figura que realmente luce muy bien dentro de la colección y sobre todo se sale de lo que estamos habituados a ver en esta línea del Señor de los Anillos. Me parece una verdadera joya que vamos a pasar a ver ahora en detalle. Y bueno, después de haber visto El Hombre del Este, vamos a hablar ahora de un personaje que aparece por primera vez enfrentándose a ellos, que no es otro sino Faramir. Faramir, lo tenemos aquí, es un hombre de Gondor, hijo del guardián de la Ciudadela Blanca de Minas Tirith y hermano de Boromir, que bueno, tiene más adelante, veremos una interpretación, una revisión esta figura, ya la veremos de manera acorazada, con armadura, pero que aquí se nos presenta como lo que es pues una especie de Montaraz, que está defendiendo unos pasos en la entrada pues entre Mordor, como decía, y Gondor. Aquí lo tenemos ataviado como si fuera, pues como os digo, un Dúnedain parecido, ¿no? Ahí veis que lleva el árbol blanco de Minas Tirith en el pecho, en esa especie de coleto de cuero. Veis además los brazales que, al igual que tenía Boromir, tenían una representación de ese árbol blanco que es la insignia de Minas Tirith, de la ciudad principal de Gondor. Veis aquí, como os digo, que lleva un arco, que no hace falta comentarlo, pero es un arco largo, con lo cual, bueno, tira estas flechas, que más que flechas son venablos descomunales de grandes, como estáis viendo. Tiene aquí su espada, perfectamente, como veis, ubicada, Y igual que hablábamos con otras figuras, bueno, pues la verdad que vuelve a estar muy bien aunado el tema de las texturas. Veis aquí ajado, roto, porque realmente este se tiene que curtir ahí en mitad del bosque, que es donde aparece, en una especie como de sala secreta ahí entre unas cascadas y demás. Y veis que yo creo que recrea muy bien esta figura, incluso el retrato del propio actor. Lo que ocurre es que la piel, yo creo que está un poquito demasiado anaranjada. Pierde un poquito veracidad, realismo en ese aspecto, pero una gran pieza, este Faramir, una parte muy importante sobre todo en el viaje de Sam y Frodo.
Y bueno, ahora ya vamos a comenzar a hablar de la segunda oleada de esta segunda película de Señor de los Anillos, de las dos torres. Y vamos a hablar un poquito esa idea de que ahora mismo la Comunidad del Anillo había salido de Rivendell, había cruzado las minas de Moria, y la idea era cruzar el paso de Rohan para ir, bien, según decía Boromir, a Gondor, o bien la idea era haber ido hacia Mordor directamente. Lo que pasa es que aquí en Rohan los orcos, bueno, dividen la comunidad ya en dos lados claramente diferenciados. ¿A quién se encuentran aquí? Pues se encuentran, entre otras cosas, a un señor de mucha mala baba, que no es otro sino Grima Lengua de Serpiente. Este señor que tenemos aquí es Grima Lengua de Serpiente. Este es vamos a decir, el escudero del rey Theoden de Rohan, y la verdad que tiene muy mala baba. Habéis tenido tiempo para haberlas visto, os hago un poquito de spoiler. Este está combalachado con los malvados, con Sauron. Este es más malo que la tiña. Este realmente es coleguilla, bueno, hasta cierto punto, de Saruman el Blanco. Bueno, y aquí tenemos una figura que es una representación fidedigna, no, lo siguiente, un buenísimo retrato de la figura del actor. Y un personaje al que en la película le cogen mucho asco, y que aquí también, si os fijáis, está medio encorvado, tiene así el pelo chorretoso, que se pueden plantar patatas en él, se le ve ahí como poco aseado, ahí sin cejas, pero veis exactamente con este ahí, es un trampujas, eres más malo que la tiña. Este es malísimo, maldito Grima Lengua de Serpiente, lengua viscosa. ¿Por qué? Porque engaña a todo el mundo. Y veis un poco lo que os digo, ¿no? Esas distintas calidades que se ven muy bien en la figura, intentando aparentar más de lo que es, con esta especie pues de rejillas, material como de rey, ¿no? Incluso veis las ropas, así como salpicadas, como si fueran estrellas. Bueno, ese rosetón ahí en el collar. Bueno, esto muy ostentoso. Bueno, pues esta es una pieza que recrea muy bien esa figura. Tiene ahí un puñal, este otro, que esté muy representativo. No voy a hacer spoilers ya más de los que hago, porque, bueno, os lo dejo para vosotros. Pero que creo que representa y recoge muy bien lo que es esta figura, lo asquerosa que es. Y ahora ya voy a hacer una pregunta, porque esta pieza venía con este elemento. Llevo años detrás de saber qué puñetas es esto. Un puñal de este tamaño, envenenado, un vial que tenga algo de líquido para beberlo. No tengo ni idea, por favor, si alguien lo sabe, os lo digo de verdad, imploro. No he podido verlo ni en castellano ni en inglés, por favor, que me diga qué puñetas es esto. No tengo ni idea, tío, estoy rayado. Bueno, Grima Lengua de Serpiente, la Aspel te nombro, malas nuevas de un indeseado. Hemos hablado del esbirro de Saruman que estaba comiendo la cabeza al pobre rey Theoden. Bueno, ¿quién es el rey Theoden? Este señor que tenemos aquí. Este es el rey de Rohan, rey de los Rohirrim. Y aquí tenemos esta figura. Luego hubo otra, así ya con armadura de combate y tal, pero que esta me parece a mí, aparte que es un retrato bestial del actor, me parece que es una pasada de figura que recoge muy bien la esencia de lo que es este señor de Rohan. Todos los Rohirrim, no sé si sabéis, pero están muy relacionados con el mundo de los caballos, entonces todo, bueno, pues esa especie de mezcla de elementos celtas, hasta cierto punto vikingos, creo que aparece muy bien representado en esta figura, muy simple, muy sencilla. Esta capa, mirad los pliegues, es una pasada como está hecho, esta textura de goma, con elementos pues ya veis más duros. Veis aquí, como, bueno, tiene esta espada. Esta es la espada característica de Theoden, que tiene esos caballos aquí, como unos caballos enfrentados, la espada típica, como digo, de un rey de los Rohirrim. Ahí lo ponemos. Y una figura que bueno, tiene ese porte de rey, pero un Theoden que acaba de vencer a Grima Lengua de Serpiente gracias a la colaboración de Gandalf. Bueno, ya he hecho otra vez spoiler, no pasa nada, además Gandalf el blanco, madre mía la que estoy liando. Bueno, como os digo, una pieza que me parece muy buena en cuanto a su factura y sobre todo que representa muy bien pues ese aspecto regio, como vuelvo a decir, de esta figura, el rey Theoden.
Y ya para terminar con esta segunda oleada, hemos hablado del rey Theoden, de Grima Lengua de Serpiente, pues vamos a hablar de un soldado, de un guerrero Rohirrim. Este es un soldado típico de Rohan, aquí lo tenemos. Son unos soldados que, bueno, van a caballo, unos soldados, mirad aquí, se ve todo relacionado, toda lo que es su heráldica, todo lo que es su simbología siempre basada en caballos, pero como os decía, con esa mezcla entre elementos celtas y elementos vikingos. Y aquí tenemos esta pieza muy mal pintada, por cierto, mirad esto ya, a partir ya de esta segunda película, hay unos bajones en las figuras tremendas en cuanto a sus calidades. Mirad esto cómo está pintado, por Dios. En fin, bueno, como os digo, pero en cuanto al detalle sigue siendo una pasada. Y os decía que son guerreros que la mayoría del tiempo van a caballo, y que bueno, que aquí tenemos, siguiendo a Éomer, que es también otro de los grandes señores, que no lo tengo, por cierto, esa figura no la tengo, tampoco que me caiga especialmente bien Éomer, pero como os digo, son unos lanceros que van a caballo. La lanza ya es bastante considerable, pero es que, ojito, mirar que venía en el blister. Esta otra combinación, que tú lo metías dentro y te hacía una lanza, es que no entra en plano. Yo creo que se pasaron un poquito con el elemento de la lanza, pero bueno. Y bueno, veis efectivamente cómo tiene esa cota de escamas, todo con esos elementos, como os digo, relacionados con los caballos, viene con la espada, mirad las propias grebas, todo profusamente detallado, este elemento ahí con ese aire, digamos, entre medio en el alma de lo que es la lanza, ese vástago, ¿no?, con el que saltaban a los orcos. Veis también aquí la calidad de la... Mira, esto será sangre de orco, supongo, o mal pintado. La calidad de la pieza ya empieza a ser más rígida, pero bueno, sigue siendo buena. Y esta figura, como veis, se le puede quitar el casco. Ahora bien, estáis viendo lo que yo, ¿no? Uf, por Dios, qué pelucón. ¡Hala! Así estás 200 veces mejor. Una pieza que me parece muy bonita, muy expresiva, que recrea muy bien lo que es una figura de Rohan, en este caso un guerrero defensor de las tierras, como os digo, de los caballos, de lo que es, bueno, la protección a caballo de toda la Tierra Media. Una pasada de pieza, que bien se merece pues una buena reseña, como estamos viendo con esos faldares de malla, una barbaridad de escamas, en este caso una barbaridad. Aquí lo tenemos.